Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Que la paz del Señor esté con usted, querido hermano, querida hermana, amigo que sintoniza este programa, esta programación de día domingo a través de Canal 27. Le envío un cordial saludo a usted. Su hermano Luis Fernando Zabaleta, ministro de la Iglesia de Dios, le envía este fraterno saludo en nombre de toda la iglesia, por supuesto. Hoy es un día muy especial, como siempre lo reconocemos. El primer día de la semana, día domingo, es un día muy especial, es el día del Señor, es el día para compartir con nuestros hermanos en la fe, es un día para descansar también, en el caso de nosotros por cultura, es un día de descanso. Es un día para estar en familia, es un día para hacer algunos quehaceres en el hogar. Bueno, es un día especial y espero que usted tenga un feliz domingo, que usted tenga un día muy bendecido para renovar sus fuerzas, para llenarse del Señor, llenarse de fe, llenarse de esperanza para iniciar con todo gozo esta semana que se avecina, que ya estamos listos para entregar lo mejor de nosotros. ¡Qué bendición! En estos días de domingo, los últimos 2 domingos, comencé una serie de estudios que le he puesto, digamos, en un nombre, en un tema general, conectándonos con Jesús. Y tomando como base el Evangelio de San Juan, he comenzado una serie de reflexiones en los 7 títulos que Jesucristo dice acerca de sí mismo en este precioso Evangelio. Yo le animo para que usted lea el Evangelio de Juan con mucha paciencia, con mucho cuidado. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo en que la fe necesita ser renovada, necesita ser fortalecida, rejuvenecida. Y el Evangelio de Juan es una excelente lectura para que nosotros llenemos nuestras baterías de la fe, nos recarguemos nosotros de esa fe que necesitamos en nuestro diario vivir. Y qué mejor que tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro compañero de vida, en nuestro Señor y Salvador, quien ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Ha prometido darnos propósito, darnos vida abundante, y eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Por esa razón comenzamos ya una serie de estudios conociendo a Jesús, conectándonos con Jesús. Y el primer estudio, si usted se recordará, lo tomamos allí en el capítulo número 6 del Evangelio de Juan, y allí estuvimos analizando una frase, un título que Jesús se atribuye a sí mismo. Él dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Y lo dijo en un contexto, porque Juan tiene mucho cuidado, el Evangelio de Juan tiene mucho cuidado en colocarnos una crisis, una necesidad humana, y posterior a eso, a un Jesús que satisface esa necesidad humana y se da a conocer con uno de sus títulos: yo soy. Una frase que se califica, se atribuye específicamente a Dios, el gran yo soy. Y ahora Jesucristo, en medio de una situación de la vida cotidiana, se presenta con usted, conmigo, con los seres humanos, como el gran yo soy. Y en esa ocasión hablamos de que los seres humanos nos movemos alrededor de necesidades, hermano. Comemos, tenemos necesidad de alimento, y después del desayuno pues ya estamos pensando en el almuerzo, después del almuerzo estamos pensando en la cena y posiblemente algunas refaccioncitas por allí entre comidas. Así somos los seres humanos, comenzando con esas necesidades básicas de alimento, de bebida, necesidades fisiológicas como se le ha denominado. Nos movemos alrededor de esas necesidades, pero en ese mensaje aprendimos que el que prueba a Jesús, sus necesidades están satisfechas. Aquel que decide encontrarse, animarse a creer en Jesús, va a descubrir que todas sus necesidades realmente son satisfechas. Y entonces Jesús viene a ser nuestro pan que viene del cielo y que nos quita toda el hambre. En el siguiente mensaje de la semana pasada, compartimos una historia muy bonita que Juan la presenta en el capítulo número 8.
y nos enfocamos en el versículo 12 para entender un segundo título. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida le alumbrará. Mire qué bonita afirmación de Jesucristo. Y necesitamos creer en ese título, en ese ministerio, en ese regalo que Jesucristo nos da. En el contexto contamos la historia de una mujer que bien puede tener el nombre suyo o el nombre mío, porque no somos muy diferentes a esa mujer. Una mujer que estaba avergonzada, una mujer que había sido sorprendida en pecado, una mujer que estaba siendo acusada y que la condena que ella merecía era la muerte. Le vuelvo a repetir, así como usted, así como yo. Personas que hemos fallado, personas que cometemos errores en la vida, pero necesitamos que Jesucristo nos alumbre el entendimiento en primer lugar, nos alumbre el corazón, nos alumbre la vida, para que nosotros entendamos que hay oportunidades. Aún nosotros siendo imperfectos, Jesucristo nos da oportunidades. A esa mujer el Señor Jesucristo le alumbró y le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Es una frase extraordinaria que nos anima no a seguir pecando, nos anima a aprovechar la segunda oportunidad que tenemos en la vida y hacer las cosas diferentes. De eso se trata el ministerio de Jesús. De eso se trata cuando Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Qué bonito, hermanos, qué interesante. A mí me llena de mucho entusiasmo y le aseguro que cada vez que estoy reflexionando en el Evangelio de Juan, preparando el mensaje para traérselo a usted, me lleno de mucho entusiasmo, me lleno de fe, porque en verdad creo que nuestra única esperanza en medio de la crisis que estamos viviendo se llama Jesucristo. Hoy traigo un tercer mensaje de esta misma serie, conectándonos con Jesús. Y este mensaje lleva el tercer título que Jesucristo se atribuyó a sí mismo. Y vamos a colocar como tema para esta reflexión, Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Y para eso yo quiero referir un texto que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo número 10 y el versículo número 9. Específicamente en ese versículo aparece esta declaración, esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo acerca de su título. Yo soy la puerta de las ovejas. Y a través de esta afirmación pues vamos a entender, vamos a procurar analizar la historia, el contexto de esta historia, cuándo Jesús dijo esto, por qué razón lo dijo y cómo lo que Jesús dijo tiene relevancia para nosotros en este día, en esta época que nos toca vivir. Sabiendo ya que Jesucristo es toda la necesidad que tenemos, Él satisface la gran necesidad humana porque Él es el pan de vida. También que Jesucristo nos puede alumbrar el camino porque Él es la luz de la vida, Él es la luz del mundo. Hoy aprenderemos una verdad más. Jesús es la puerta para que nosotros entremos, la puerta que nos resguarda, la puerta que nos invita a salir para disfrutar de las bendiciones del Señor. Muy bien, dice la Escritura entonces en el versículo número 9. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire qué extraordinario texto el que acabamos de tomar para esta reflexión. Qué bonito, hermanos. Espero con todo mi corazón que usted lo disfrute, esté muy atento. Si usted quiere tomar notas, pues allí en su pantalla estará saliendo algunas ideas principales de este mensaje para que usted lo reflexione a profundidad. Yo sé que en un mensaje de 1 hora o menos de 1 hora, usted tiene muchas ideas que le van surgiendo en su mente, pero le animo para que durante la semana usted vaya reflexionando en este mensaje. Muy bien. No sé si le ha pasado a usted, hermano, perder las llaves de su casa o de su automóvil. Aquí donde usted me ve, he perdido las llaves de mi automóvil muchas veces.
Y empezamos nosotros a querer abrir la puerta del vehículo. Aparece algún amigo que es experto y que nos dice con un alambre y que con una pita, mire, con una pequeña cinta, para los que no comprenden la palabra pita, ¿verdad? Podemos sacar el seguro y abrir la puerta. Y no sé si le ha pasado que algunas veces usted ha echado a perder su chapa de su puerta. O bien tiene que llamar a un cerrajero, tiene que llamar al seguro, que le venga a ayudar para abrir su puerta. Eso pasa en la vida cotidiana. Perder las llaves para poder entrar. Tiene frente a usted la puerta cerrada, sin acceso para poder entrar. Así pasa con aquellas personas que quieren el bienestar para su vida, pero solo se topan con puertas cerradas. Pensemos ahora metafóricamente que esa puerta es una puerta que usted está queriendo abrir porque detrás de esa puerta está lo que usted llama bienestar. Está eso que usted llama satisfacción. Está eso que usted llama éxito en la vida. En el capítulo número 9, un capítulo antes de la referencia que tomamos del 10:9, el capítulo 9 nos cuenta una historia. El evangelista Juan nos relata la historia de un hombre ciego. Si usted quiere, puede ubicarse en el versículo número 1. Un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Ese beneficio que recibió esta persona, mire usted, le traería graves consecuencias. Vamos a ir haciendo la comparación de las puertas. Pero Jesús abrió una puerta para ese hombre ciego, pero entrar por esa puerta que Jesucristo estaba abriendo significaba cerrar muchas otras puertas. Significaba que este hombre que había recibido un beneficio sufriera consecuencias dentro de su cultura. Eso en la vida cotidiana, cuando hemos decidido creer en Jesús, pues significa algo similar. Se nos cierran algunas puertas que no nos estaban conduciendo a nada bueno. Se nos cierran puertas que aparentemente nos iban a dar satisfacción, pero nunca nos dieron nada. Y ahora Jesucristo con su bondad había abierto una puerta de bendición para este hombre que por muchos años había sufrido de ceguera. Bueno, desde nacimiento nos dice la historia. Ese beneficio entonces le traería graves consecuencias a este hombre, que al final de la historia encontramos que esa puerta que Jesús abrió lo llevaría a una liberación de las cadenas ritualistas que solamente significaban puertas cerradas para este hombre que estuvo ciego, para encontrarse al final con el Jesús que le daría la oportunidad de entrar a una nueva relación con Dios y también la oportunidad de la bendición que él tanto anhelaba. Este encuentro le abriría la puerta al bienestar integral de su vida. Acompáñenme ahí al capítulo número 9 y vamos a ir viendo, analizando los versículos antes de analizar profundamente con más concentración el versículo 9 del capítulo 10. Dice versículo 1 en adelante, ¿verdad? Nos cuenta la historia que había un hombre ciego de nacimiento. Así comienza el relato del capítulo 9. Un hombre ciego de nacimiento. Ya usted puede imaginar esa puerta cerrada que tenía este hombre ciego. Una puerta que posiblemente él solo imaginó. ¿Cómo eran los colores de aquello que sentía el aroma del campo? ¿Cómo eran los colores? Aquella voz preciosa que había escuchado, la voz de su madre que con mucha ternura le hablaba. ¿Cómo era el rostro de este ser amado que siento mucha estimación? ¿Cómo era la forma de esos alimentos que él degustaba pero no los podía ver? Aquellas voces amigas de personas que le querían, que le apreciaban. ¿Cómo eran sus rostros? Nunca había visto a nadie y nunca había visto nada de la vida. Era un hombre ciego de nacimiento. Este era un hombre que estaba privado, tenía su puerta cerrada. Jesús le daría la oportunidad. Jesús lo vio, dice el versículo número 2. Jesús vio en el versículo 1, vio a este hombre.
la puerta estaba cerrada para esa persona. Una persona enferma, quien era considerado, según lo que vemos en el versículo 2, un hombre pecador. Por razón del pecado, las personas entendían en esa época que las puertas se les cerraban. Hoy día todavía seguimos creyendo algo similar, por supuesto. El pecado nos cierra muchas puertas. Las decisiones a veces contra la voluntad del Señor cierran puertas de bendición para nuestra vida. El vivir fuera de la voluntad del Señor cierra puertas. Esa es la consecuencia de no vivir en la voluntad del Señor. Y no es que Dios quiera ese castigo para los seres humanos, por supuesto que no. Él sabe que si hacemos su voluntad hay puertas abiertas. Bueno, prácticamente esa era la condición. Jesús abriría una puerta para todos aquellos que, como el ciego, se sienten condenados en esa vida. Jesús dice que a veces el sufrimiento humano es una oportunidad para ser receptores del favor divino. Lo encontramos ahí en el versículo número 3. Cuando las personas, los discípulos, le preguntaban a Jesús, oye Jesús, ¿y este hombre ciego de nacimiento, por causa de qué está así? Porque había una conexión entre la desgracia humana y las decisiones equivocadas que la persona había tenido. ¿Quién falló? ¿Sus padres cometieron pecados y por eso este hombre recibe consecuencias? ¿O este hombre cometió pecados que le han traído consecuencias de tener esa ceguera desde nacimiento? Jesús entonces abre una puerta de oportunidad diciendo, no es que pecó este, dice el versículo 3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué interesante afirmación la que Jesucristo nos da. A veces nosotros nos encontramos con puertas cerradas, pero es sencillamente una oportunidad que tenemos de encontrar la puerta correcta que más adelante entenderemos que es Jesucristo, quien nos trae grandes bendiciones. Jesús abre una puerta entonces de oportunidad. En este relato nos cuenta la historia allí en el versículo número 6 en adelante, que Jesucristo hizo algo diferente a lo que los discípulos estaban acostumbrados a hacer. Escupió en el suelo, en la tierra. A lo mejor con su dedo removió esa saliva y produjo una especie de lodo. Y con ese lodo lo tomó Jesucristo y le untó los ojos a este hombre ciego. Algunas personas dirán, bueno, aquí hay algo natural, sucedió, no, esto no es un milagro, sino que la tierra con la saliva hizo un lodo y eso produjo una arcilla que al untarse en los ojos de esa persona, pues le quitó las carnosidades de los ojos, le limpió las cataratas y entonces el hombre pudo ver. Algunos hablan de esa manera, bueno, pongan su clínica en la que echan barro en los ojos y se curan las personas. Qué gran ayuda sería, ¿verdad? Por supuesto, aquí estamos hablando de un milagro. No estamos hablando de un proceso natural. Si alguien más lo pudiera hacer, pues qué bueno sería, pero no se puede hacer. Echarle barro en los ojos a las personas no le devuelve la vista a los ciegos. Por supuesto que no. Estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de una puerta de bendición. Jesucristo le dice, ve a lavarte a la fuente de Siloé. Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa el enviado. Significa un lugar donde la bendición del Señor se puede encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre fue y se lavó, dice la Escritura. Ahí lo encontramos en el relato del versículo 6 y 7. Fue y se lavó y regresó viendo, dice el versículo 7. Qué bonita historia. Imagínese usted lo que sucedió en aquel hombre ciego. Cuando llegó con sus ojos llenos de barro, a lo mejor le lastimaba posiblemente, pero se empezó a lavar en esa fuente y descubrió que de pronto su vista la recobró. Una experiencia, una sensación que no había tenido nunca en la vida. Durante todos sus años, no sabemos cuántos, sus ojos habían tenido una puerta cerrada. Él no podía ver. Yo no sé cuál sea la puerta cerrada que usted tenga en este momento. Una puerta que se le ha cerrado. Una puerta que no le deja acceder a las bendiciones.
Pero en este mensaje estamos descubriendo que hay uno que es la puerta. Hay uno que se abre para bendecirnos. Hay uno que nos permite el acceso a la bendición, como a ese hombre ciego, quien por muchos años tenía puertas cerradas. Lo señalaban y decían, ese hombre está así por causa del pecado. Pero si era así o no era así, era una oportunidad, decía Jesucristo, para que la gloria de Dios se manifestara. ¡Qué bonito! Este milagro provocó muchas preguntas, si usted sigue en el relato de esa historia. Muchas preguntas de los testigos, los vecinos, las personas que estaban por allí y que conocían a ese hombre que mendigaba. Porque no es sencillamente que fuera ciego, sino que ese hombre no tenía cómo subsistir. Tenía que pedir ayuda, limosna. Tenía que provocar lástima para poder comer, para poder vivir, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Qué puerta más terrible la que tenía cerrada frente a él? La ceguera no era simplemente no ver, sino que la ceguera provocaba una cadena de necesidades en este pobre hombre, quien tenía una puerta cerrada. La gente comenzó a preguntarse, ¿será este el que se sentaba y mendigaba? Decía la gente. Allí está, ahora está viendo. Ahora estaba de decir que mira, se parece a aquel que conocemos nosotros que se sentaba y mendigaba. ¿Será él? Decían. Se parece a él, decían otros. Pero ese hombre que había estado ciego, sencillamente les decía, yo soy ese. Por favor, mírenme, ahora puedo ver. La puerta se me abrió. Una puerta que estaba cerrada para mí, que se llamaba oscuridad interior. No puedo ver lo que existe en la vida, no puedo ver hacia dónde voy. Ahora encuentro una puerta abierta. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaban las personas, versículo 8 y 9. En otras palabras, ¿quién te liberó de tu enfermedad? ¿Quién pudo liberarte de tu pecado? Recuerde, había una conexión en el imaginario de estas personas. Si estás ciego es porque estás en pecado. Y si estás en pecado es porque eres una persona rechazada por Dios. Eres una persona que no puede acceder a las bendiciones de Dios. Ciertamente, no le voy a decir que no es así. Cuando estamos en pecado, sencillamente estamos destituidos de la gloria de Dios, nos dice San Pablo en Romanos. Pero por medio de Jesucristo es que se nos abre la puerta, queridos hermanos. Por medio de Jesucristo es que tenemos una puerta abierta y Él mismo dice que es la puerta. ¿Cómo se te abrieron los ojos? La pregunta que las personas decían. Y este hombre, que a lo mejor había escuchado el relato de lo que había sucedido porque no vio lo que Jesús hizo, pero sí sintió. Él decía, Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista, decía este hombre que había estado ciego. Este favor divino provocaría en aquel hombre que estaba ahora liberado, que encontrara puertas cerradas en la sinagoga. Todo el siguiente relato que encontramos a partir del versículo 13 es una historia donde a este hombre le vienen consecuencias por haber recibido el favor divino. Algunas veces usted experimentará que cuando Dios abre puerta para usted, se le van a cerrar otras puertas. Mis amigos me han abandonado, ciertamente, porque hay una puerta que se cierra para ese tipo de amistades que no le están trayendo beneficio a usted. Estoy perdiendo mi trabajo por causa de Jesús, sí, porque ese trabajo le estaba provocando a usted desgracia en su vida. Le estaba trayendo consecuencias desastrosas para su familia, para usted, para sus hijos. Y el Señor cierra puertas porque Él abre puertas de bendición. A este hombre ciego se le estaban cerrando las puertas. Lo llevaron ante los fariseos, lo llevaron a la sinagoga para interrogarle. ¿Cómo fue que te curaste? ¿Eras ciego de nacimiento o nomás estabas fingiendo? No te creemos que hayas sido ciego. Eran las preguntas que le decían. Lo confrontaban. Lo amenazaban porque este hombre ciego decía, uno que se llama Jesús fue el que me curó. ¿Cómo vas a creer que Jesús te pueda curar si vos sos un pecador?
Además, Jesucristo te curó en día de reposo. ¿Cómo Dios va a permitir que alguien que rompa las leyes provoque milagros? Jesús es pecador porque no respeta la ley. Y vos también, disculpe en la forma en que lo digo, vos también sos pecador, porque estás diciendo que Jesús, siendo pecador, te liberó. Ahí el versículo 16. Le preguntan, ¿para vos quién es Jesús? El versículo 17 dice, para mí que Él es un profeta. Dice este hombre ciego. Qué interesante. Un profeta que le había abierto una puerta de bendición. Era un hombre de Dios, decía en pocas palabras este hombre que había estado ciego. Ya no sería un mendigo que provocaría, que inspiraría lástima. Ahora una puerta se le había abierto a este hombre ciego. Podría entrar y salir a sus bendiciones, disfrutar del bienestar de su vida. Ese interrogatorio, para hacer más corta la historia, ese interrogatorio llevaría también para que los fariseos mandaran a traer a los padres de este hombre ciego con amenazas. Cuidado, y están diciendo que Jesús es la puerta de bendición, porque si lo hacen, los echaremos de la sinagoga. Ahí está la puerta de la sinagoga. Los sacaremos por esa puerta y nunca más podrán regresar a la sinagoga. Eso sucede. Las puertas se nos cierran. Las puertas que nos están ocasionando desgracia a la vida. Las puertas que nos tienen en estado de ceguera. Ceguera de la vida, ceguera espiritual, ceguera en propósito, etcétera. Todo lo que significaría ceguera. Su ceguera, mi ceguera. El Señor abre una puerta de bendición. Qué bueno es el Señor. En el versículo 20 encontramos ese interrogatorio que le hacen a los padres de este hombre ciego. Bueno, quiero ir haciendo, le digo, corta la historia. Este hombre que había sido ciego tendría la oportunidad de una doble bendición. No solo disfrutar de una nueva realidad de un hombre que ve, sino de encontrarse con Jesús para ser salvo. La Biblia nos cuenta ahí en el versículo 35 al 38, después de que en el 24 al 34 usted va a encontrar toda una apología, una defensa que hace este hombre, pero atrapado por un testimonio. Yo antes no podía ver, pero ahora puedo ver. Y si eso se lo tengo que agradecer a Jesús, ¿qué otra tengo? Dios fue bueno conmigo, ¿qué otra? ¿Qué más puedo decir? Decirle al mundo que fue Jesús quien me ayudó, como yo lo puedo decir. Mi vida no fuera la vida que hoy tengo, que hoy disfruto, si no fuera por Jesús. No tendría las condiciones, no tendría la felicidad, el gozo, la abundancia que hoy disfruto, si no fuera porque Jesús abrió esa puerta. Y aquel hombre que había estado ciego, después de hacer esa defensa en el versículo 35 al 38, se encuentra para una doble bendición con Jesús. Jesús le pregunta a ese hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este hombre que había estado ciego todavía tenía sus dudas y le dice a Jesús, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dirá, le has visto y el que habla contigo, Él es. Entonces el hombre le dice a Jesús, creo, Señor, y le adoró. Qué preciosa historia. Se lo recomiendo, se la recomiendo. Léala en su casa, léala a usted, léala a sus hijos, léala a su familia. Una extraordinaria historia. Qué interesante historia, queridos hermanos. Desde esta historia analizaremos el siguiente título de Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Siempre usted escuchará falsas promesas de bienestar. Falsas promesas que a veces se hacen. Bueno, son promesas a medias, por así decirlo. Por ejemplo, algunas personas dirán, si estudio, voy a tener una vida mejor. Cierto, pero es media verdad. Porque no todas las personas que estudian
No todas las personas que tienen un título tienen una vida mejor. Hay muchas personas que tienen título y no están disfrutando de la vida. Hay muchas personas que toda su vida se la han pasado de estudio y estudio y no están disfrutando de la vida. A lo mejor viven peor que una persona que no ha estudiado. Otra falsa promesa o promesa con verdad a medias dirá: si trabajo, tendré mucho dinero y entonces seré feliz. Si tengo un buen trabajo, si trabajo duro, si me esfuerzo, entonces voy a conseguir dinero y el dinero me dará la felicidad. Es una verdad a medias, le vuelvo a repetir, porque hay personas que tienen muchísimo dinero. Hay personas que trabajan más de 40 horas a la semana. Hay personas que son adictos al trabajo y prácticamente su vida está conectada al trabajo y están produciendo mucho dinero, pero les acompaña la infelicidad. No están disfrutando del beneficio de su trabajo. Otros dirán: si tengo eso, seré una persona importante y entonces se me abrirán puertas. Y así podemos hacer una serie un listado amplio. Si logro enamorarme, si logro tener a esta persona, voy a ser feliz. Si emocionalmente me satisface alguna persona, pues voy a ser feliz. Y así encontramos una serie de verdades a medias. Porque todo eso podría ser verdad si está conectado con Jesús. Usted puede llegar a tener un buen trabajo, pero si ese trabajo usted lo está conectando con Jesús, por supuesto que ese trabajo le dará mucho bienestar a usted. Si ese título académico usted lo está conectando con Jesús, por supuesto, entonces la verdad se completa, porque cuando Jesús abre la puerta, es cuando nosotros comenzamos a disfrutar de la bendición que Él nos promete. De lo contrario, seguiríamos siendo como esa persona ciega que no inspira más que lástima en la vida. No se deje entonces engañar. La única seguridad que podemos llegar a tener se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Para escapar de la vida de sufrimiento solo hay una puerta que se abre para el que cree. Jesús es esa puerta, una puerta de bendición que se abre para usted, para mí. Si usted entra por Él, la Escritura le dará una afirmación que usted será salvo. Salvo del castigo eterno y podrá entrar a una vida de esperanza nueva con Dios. Una vida diferente, una relación distinta. Una puerta es una representación de la autoridad y la seguridad. Ese es Jesús para el que cree en Él. En este mensaje, entonces, ahora que analizaremos brevemente el versículo número 9, usted debe atesorar una verdad en su vida. Si Jesús nos protege, tendremos bienestar. Si Jesús nos protege, si Jesús es esa puerta que nos protege, entonces tendremos bienestar. Como aquel ciego que encontró que no había puerta en la sinagoga, no había quien le ayudara, pero si Jesús abriría esa puerta y Él mismo sería la puerta, entonces ese ciego dejaría de ser ciego y tendría bienestar. Si Jesús nos protege, tendremos bienestar. Analicemos entonces las tres afirmaciones en el versículo número 9 para completar este mensaje. La primera afirmación de Jesús: yo soy la puerta, dice el Señor. La crianza de las ovejas en la antigüedad, en la época del relato bíblico, era una actividad que requería mucho sacrificio. Si a lo mejor usted ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito el tema de la geografía bíblica, encontrará que en ese territorio de la antigua Jerusalén se encontraba una meseta, y todavía hoy para las personas que han hecho viajes a la Tierra Santa, como le llamamos, encontrará que la ciudad está en una meseta. Casi que me lo imagino. Usted posiblemente conozca las montañas de los Cuchomatanes en Guatemala, que en su parte más alta hay una meseta donde hay una especie de zona de pastoreo,
Usted encontrará algunas ovejas, algunas llamas incluso, ahora que las están creando allí. Usted encontrará una meseta, pero hacia los lados existen barrancos, existen quebradas. Así que era una actividad que requería mucho cuidado por parte de los pastores, de acuerdo a la geografía de Israel, que sus quebradas podían llevar a las ovejas hacia el desierto, a las zonas desérticas. Las ovejas corrían peligro de perderse, por eso siempre estaban acompañadas de un pastor. Por las noches, mientras el pastor llevaba sus ovejas por el campo a pastorearlas, todos los rebaños eran llevados para refugiarse en los corrales o rediles, digámoslo así, una especie de corral comunitario, donde todos los pastores podían llevar sus ovejas y meterlas al mismo corral, a todas las ovejas. Bueno, ellos tenían sus propios mecanismos para que las ovejas los identificaran. Creo que eso es parte de otro mensaje más adelante. Algunas veces el pastor no tenía tiempo de llegar a ese corral comunitario, así que en el campo se encontraban pequeños apriscos, una especie de corrales más pequeños, a lo mejor hechos con piedras, a lo mejor hechos con ramitas, que hacían una especie de cerco alrededor. En el primer corral comunitario, en el primer redil comunitario, había una puerta grande que sellaba y que impedía que las fieras del desierto llegaran a robarse una oveja. Las ovejas estaban seguras en ese corral comunitario que tenía una enorme puerta. Pero no era igual en el redil, en el aprisco que se encontraba de una manera provisional en el campo. Así que en ese corral provisional, el pastor iba a colocarse en la entrada porque no tenía puerta. El pastor mismo iba a colocarse como puerta en ese corral. Ninguna oveja podía salir. Cuando el pastor llevaba a sus ovejas y las introducía a ese aprisco y todas estaban resguardadas, posiblemente se escuchaban los lobos en la montaña aullar, las hienas acercarse y a lo mejor emitir sus ladridos, si está bien dicho, el ruido que hacen esos animales, acechando a las ovejas iban a estar tranquilas en ese redil, en ese aprisco, y quien estaría en la puerta, no habría una puerta, pero el mismo pastor se sentaría en la puerta para que ninguna fiera entrara al aprisco y también ninguna oveja pudiera salir a menos que brincara encima de él. Por esa razón, Jesucristo nos dice en esta historia, yo soy la puerta. Yo soy quien está sentado en el ingreso. Yo soy quien permite que entres al lugar seguro que es este aprisco. Yo soy quien permite que salgas. Yo soy quien te permite el acceso. Qué bueno es el Señor, mis queridos hermanos. Yo soy la puerta. La puerta es esa protección en la entrada para resguardarnos de los peligros de la noche. Cuando todo está mejor, podemos salir por esa puerta. Así decimos que si Jesús nos protege, queridos hermanos, amigos, nosotros tendremos bienestar. Jesús mismo nos dice, yo soy la puerta. Él es el quien está sentado en la entrada y por quien nosotros podemos ingresar y abandonar el peligro de la noche para poder estar resguardados en el aprisco. No importa qué puertas se le cierren a usted, Jesús es la puerta que se abre, una puerta que le permite a usted tener seguridad y tener la autoridad en su vida. Que nadie más le aceche su vida, que nadie más le tenga acerca de usted lástima, que nadie más diga, pobrecita persona. Usted disfrute de su bienestar, disfrute de la libertad que Jesucristo le puede dar. La segunda afirmación que tenemos en el versículo dice, yo soy la puerta, y ahora agrega el Señor, el que por mí entrare será salvo, nos dice el Señor. Mire qué bonita afirmación. La segunda entonces nos dice, el que por mí entrare será salvo. Qué bueno es el Señor. La Biblia, queridos hermanos y amigos, nos da promesas para aquellos que obedecemos la voluntad del Señor.
Porque esa voluntad no es porque tengamos un Dios egoísta, es un Dios que ha establecido reglas. Y Él nos dice, si ustedes siguen esto, que en mi sabiduría creo que es lo mejor, es lo bueno, si ustedes lo siguen, ustedes van a estar bien. No tienen de qué preocuparse. El que por mí entrare, dice Jesucristo, será salvo. Alabado sea el nombre del Señor. La entrada y la salida de un lugar es bendita para los que deciden creer en Dios. Jesús es la puerta que se abre para que tengamos acceso a Dios. Imagínese en la entrada de ese aprisco y usted y yo las ovejas, metafóricamente hablando. Queremos ingresar al lugar seguro. Ese lugar seguro significa la presencia de Dios. Ese lugar seguro significa una nueva relación con nuestro Padre. Ese lugar seguro significa que ya no estamos a merced de las fieras, bajo el acecho de las fieras, sino que ahora estamos resguardados bajo la cobertura del Padre, en ese redil, en ese aprisco, en ese corral que significa nuestra vida protegida, bendecida bajo la autoridad del Señor. Cuando esto sucede, cuando logramos entrar en esa nueva relación, todo cambia, nos dice la Escritura. Jesús es la puerta de salvación por quien llegamos al Padre. Nos recuerda San Pablo en Efesios capítulo número 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, nos recuerda la Escritura. Por medio de Jesucristo nosotros podemos ingresar a ese redil que significa la presencia del Padre. Podemos ir, podemos venir, entrar y salir, porque todo está lleno de seguridad en nuestra vida. Yo no sé si usted anhela tener esa bendición, esa seguridad de que todo está bien, de que su Padre Celestial no permitirá que nada malo le pase. Y aún nosotros pudiéramos pensar que algo malo nos está sucediendo, el Señor, dice la Escritura, para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que usted y yo necesitamos, metafóricamente hablando como ovejas, es que cuando venga la noche, nosotros estemos en un lugar resguardado. Nuestra vida corre peligro. Nuestra vida puede ser robada de las bendiciones, como aquel hombre ciego. Nuestra vida puede ser privada de todo lo que nos hace hombres y mujeres dignos, libres, que tenemos capacidad de tomar decisiones, que tenemos sueños por alcanzar. Nuestra vida sencillamente está privada cuando nos encontramos fuera del redil. Pero es allí donde Jesucristo nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, no estará afuera, siendo acechado y corriendo el peligro de las fieras. El que por mí entrare será salvo, dice la Escritura. Y ser salvo no es más que entrar a una nueva relación con nuestro Padre, porque nosotros estábamos destituidos. Nosotros, por causa del pecado, habíamos sido condenados a morir. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y por medio de Jesucristo, que es la puerta, nosotros podemos ingresar. Y la tercera afirmación de este versículo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La tercera, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice la Escritura. Mire qué bonita afirmación. Entrarás y saldrás y hallarás pastos. Alabado sea el nombre del Señor. En el imaginario de las personas que estaban escuchando este relato, esta afirmación de Jesucristo, Jesucristo les estaba planteando aquel gran sueño de libertad que anhelaban los judíos de esa época. Una época donde el gran profeta, el gran Mesías de Dios, les iba a traer un tiempo de bienestar. Yo no sé si usted es a lo mejor contemporáneo mío, de mi edad, o a lo mejor un poquito mayor que yo,
Pero recordará posiblemente aquella época donde teníamos seguridad, aquella época donde no sufríamos tanto la delincuencia, donde no sufríamos a lo mejor el miedo. Sí, ciertamente, posiblemente habían algunos rateritos por allí, pero no teníamos tanto temor. Teníamos cierta libertad, teníamos cierta confianza, nuestros pueblos tenían cierta armonía, había mucha cultura, había mucho respeto, las puertas podían estar abiertas. Teníamos esa libertad de disfrutar de el entrar y el salir. Pero las cosas han cambiado. Hoy nuestras puertas tienen que tener doble llave, tienen que tener muchas trancas, muchos candados, porque la inseguridad nos roba a nosotros la paz. Aquellas personas soñaban con un tiempo donde Israel disfrutaría de esa bendición, que si entraba estaría bendito, si salía tendría bendición. Es lo que recuerda el gran Moisés, o nos dice el gran Moisés en Deuteronomio 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Las personas escuchaban a Jesús decir, y entrarás, y saldrás, y hallarás pastos verdes. Tu vida estará resguardada. Tu vida tiene una puerta que se abre o que se cierra. Se cierra para tu protección, se abre para tu bendición. Y aquellos recordaban, esto es lo que queremos. No queremos seguir teniendo miedo. No queremos sentirnos preocupados por fracasar en nuestro diario vivir. Cuando Jesús es nuestra puerta, nosotros tenemos bienestar. Es lo que estamos aprendiendo en este mensaje. El salmista en el Salmo 121, un salmo precioso que incluso lo cantamos a veces en nuestra liturgia cristiana. El salmista nos dice en el Salmo 121, versículo 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bonito, hermano. Qué bonita afirmación del Señor que nos inspira seguridad porque Él es la puerta. Una puerta que representa autoridad. Ninguna hiena, ningún lobo, ninguna fiera en la oscuridad de la noche nos puede hacer daño porque Jesús es la puerta. Y si Jesús es la puerta, usted y yo podemos tener bienestar. Aquel hombre ciego, que era ciego, encontró que lo estaban echando de la sinagoga, de lo que no le estaba proveyendo libertad a él, de lo que no le estaba sacando de su condición. Y sencillamente al encontrarse con esas puertas cerradas, su vida seguía igual. Pero se encontró con una puerta diferente, una puerta que en primer lugar le dio acceso al Padre. Le permitió encontrarse con un Dios diferente. Le permitió encontrarse con un Dios que ya no sería un extraño. Cuando podía imaginar algo bueno, es un Dios extraño. Pero cuando encontraba la realidad, ya no era aquel Dios que era su enemigo. Ese Dios que en su imaginación decía, estás ciego porque has pecado, me has ofendido. Ese hombre tuvo la oportunidad de encontrarse con el Padre, que ya no era un extraño, ya no era un enemigo, sino que ahora era su Padre, porque por medio de Jesús entró a una nueva relación. Deuteronomio 28:2 nos recuerda que cuando nosotros salimos o entramos por esa puerta de bendición, las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan, queridos hermanos. Qué palabra de bendición para nosotros en este día. En este día donde podemos tener crisis, preocupación por el día de mañana. Pero el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la puerta. Y las ovejas que entran por esta puerta, entran para tener una nueva relación con el Padre. Y cuando estas ovejas salgan por esta puerta, las bendiciones los perseguirán y los alcanzarán conforme a la promesa de Deuteronomio 28, versículo 2. Entrarán y saldrán y hallarán pastos tranquilamente estas ovejas. Entramos por Jesús para salvación,
y salimos para encontrar vida eterna en el Señor. Si Jesús nos protege, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros tendremos bienestar. Si Jesús es esa puerta por la que usted entra a una nueva relación con el Padre no será su enemigo, no será un extraño para usted. Ya no mirará al Señor con miedo diciendo, estoy en esta condición de desgracia por las consecuencias de mis decisiones. Ahora usted sabrá que por medio de Jesucristo, su situación, por muy infeliz que sea, puede cambiar. Esa puerta cerrada de un matrimonio frustrado, de una familia disfuncional, puede cambiar si entran por la puerta que se llama Jesucristo. Esa economía fracasada, ese negocio que no va a ningún lado, cuando entramos por la puerta de bendición que se llama Jesucristo, todo cambia. Porque allí nos encontramos con el Padre quien nos dice, bienvenido a casa. Ya nadie te puede robar aquí adentro. Porque hay una puerta de autoridad que no permite que el ladrón robe, mate, hurta, destruya. Porque Jesucristo es esa puerta de bendición que nos permite entrar al Padre, pero también nos permite salir y encontrar pastos. Para resumir este mensaje, en conclusión, ¿cree usted, amigo que me escucha, que alguien aparte de Jesús pueda darle a usted esa entrada a la salvación de su vida? Jesucristo afirma, el que por mí entrare será salvo. No existe nada que le pueda ayudar a usted. Quizá ya lo ha intentado. Quizá lo ha intentado ahorrando dinero en una cuenta bancaria y de pronto se da cuenta que ese dinero no le alcanza para lo que usted soñaba. Quizá lo ha intentado buscando un mejor trabajo y haciendo hasta lo imposible, metiéndose a política, haciendo todo lo que llamamos la maña política, y a lo mejor se encontró con un buen trabajo, pero eso tal vez solo le trajo frustración, peligro de encarcelamiento y una serie de consecuencias que provoca esa puerta que está cerrada, que no le lleva a la bendición. ¿Cree usted que alguien más, aparte de Jesucristo, le pueda abrir una puerta de salvación para su vida? Yo sé que usted y yo pensamos muy similar, no existe otra puerta. ¿Porque no lo hayan dicho? No, porque lo hemos experimentado. Las puertas se cierran, pero hay una que se abre para nuestro bienestar y se llama Jesucristo. Si Jesús es nuestra puerta, tendremos bienestar. ¿En qué o en quién está poniendo usted su confianza? ¿Quién cree usted que en este momento sería esa puerta que le está trayendo imaginariamente, ilusoriamente felicidad a su vida? ¿En quién está poniendo usted su confianza? Si usted se está sintiendo frustrado porque ha puesto su confianza en quien no debía, en un jefe, en un trabajo, en un título, en una persona que sentimentalmente pensamos que nos iba a dar bienestar, yo le animo para que usted pruebe con una puerta diferente. Aquel hombre ciego a lo mejor pensaba que pidiendo limosna su vida iba a cambiar, pero no cambiaba de ser un miserable nada más, de ser una persona digna de lástima. Y todos los días tenía que salir a recoger unos cuantos centavos para poder llevar alimento a su mesa, para poder pagar a alguien que le diera un poco de comida. No cambiaba. Desde su nacimiento no había cambiado su situación de desgracia. Pero se encontró con Jesús y todo cambió. ¿Qué ganaría entonces usted si entrara y saliera a través de Jesús? Si Jesús es su puerta para entrar al Padre, ¿qué es lo que usted imagina si usted ahora entra en una nueva relación con su Padre Celestial? Ya no será un extraño para usted, ya no será un enemigo para usted. Él será su Padre, Dios será su Padre, como lo es mi Padre, a quien yo amo, a quien yo sirvo. En este mensaje, queridos amigos, queridos hermanos, les invito a cada uno de ustedes a afirmar esa verdad. Afirmemos esa verdad. Si Jesús nos protege, tendremos bienestar.
Si Jesús es esa puerta que nos protege, que no va a permitir que el enemigo entre para destruir a sus ovejas, si Jesús nos protege, entonces tendremos bienestar para nuestra vida. Cuando llegue la noche peligrosa, cuando usted sienta que la oscuridad le está rodeando y que se escuchan las voces enemigas de los lobos, de las hienas, que quieren hacerle daño a usted, entraremos a través de Jesús y disfrutaremos de ese bienestar que solamente Jesús nos puede dar. Jesús ha abierto el acceso para la vida abundante. Todo estará bien si Jesús nos protege. Quisiera terminar en esta ocasión haciendo una oración por su vida. Usted que se encuentra en este momento posiblemente como aquel hombre ciego, haciéndose las preguntas que todos se hacían. ¿Quién pecó? ¿Por qué este hombre está en tal desgracia? ¿Por qué es que no le sale bien nada en la vida? Intenta abrir una puerta y encuentra puerta cerrada. Quiere iniciar un negocio y el negocio fracasa. Comienza una relación sentimental y no puede llevarla a cabo, no la puede hacer prosperar. Ya tiene muchos intentos fallidos en su vida. Parece que nunca llegará a ningún lado más que pedir limosna en ese lugar. Si usted se encuentra en esa situación, permítame hacer una oración por su vida, para que Jesús le ayude, para que Jesús escupa en el suelo y haga lodo y unte sus ojos, y entonces usted pueda ver como aquel hombre que estuvo ciego, y se abra esa puerta, una puerta nueva, una puerta para acceder al Padre, y entonces disfrutar de todas sus bendiciones. En el nombre de mi Señor Jesucristo, le invito a usted para que haga de Jesús la puerta de entrada a una nueva realidad de bendición. ¿Me permite orar? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos y mis amigos que ha escuchado este mensaje. Señor amado, que en nuestro corazón, esa semilla que nos ha dicho que Jesucristo es la puerta y el que entrare por él será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, sea una semilla que germine, que nos permita entender que sin Jesucristo estamos sin protección, pero si Jesucristo nos protege, tendremos bienestar. Para cada uno de mis amigos que ha probado con muchas puertas intentar abrir su bendición y que está frustrado, te pido, Señor, que le des la bendición de poder encontrarse con Jesucristo y que sus ojos puedan ver una nueva realidad de vida. Bendice a mis hermanos y a mis amigos. En el nombre de Jesús te lo pido, amado Padre. Querido amigo, le invito, reciba a Jesús en su corazón. Hágalo el Señor de su vida, como aquel hombre que dijo, creo, Señor, y le adoró. Haga usted eso mismo y descubra que Jesucristo verdaderamente le protegerá, porque Él es la puerta y si entra por Él, usted será salvo. Que Dios le bendiga, que la paz del Señor le acompañe durante toda esta semana. Bendiciones. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.